Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa para el Club de Patrocinadores. Continuando con este estudio, la parashá del día de hoy se llama Vayakhel, va de Éxodo 35:1 a 38:20. Me está acompañando el día de hoy también mi hermano Miguel. Y el nombre de la parashá, Vayakhel, tiene que ver con la palabra convocar en hebreo. ¿Okay? Dice, Moisés convocó a toda la congregación. La palabra congregación aquí es edá en hebreo, pero la palabra convocar, Vayakhel, viene de kahal. ¿Okay? Que kahal, muchos conocen ya este verbo, es de donde viene la palabra kehilá, que muchas veces incluso Michael comparte. Kehilá es la palabra hebrea para el griego eclesia o iglesia, que viene de la palabra congregación, ¿okay? Pero a no confundirse porque aquí congregación es otra palabra, pero tiene que ver con este verbo congregar. ¿Okay? Moisés congregó a toda esta gente y interesantemente teníamos en la parashá pasada también la mención del Shabbat, pero en esta parashá nuevamente otra vez se menciona el Shabbat. 6 días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová. Cualquiera que haga en él algún trabajo morirá. ¿Okay? Entonces se reafirma lo que teníamos en la parashá anterior. Mencionaba muy bien el hermano Miguel acerca de la correlación con los trabajos que se estaban realizando para construir el tabernáculo. ¿Okay? Este es el contexto que venimos manejando. Habíamos tenido el evento del becerro de oro, una gran conmoción en Israel porque hermano levanta espada contra hermano para extirpar el mal de Israel. Teníamos también la intercesión de Moisés por el pueblo de Israel. Las 3 fiestas de peregrinación se habían revelado al final de la parashá anterior. Interesantemente, ya muchísimos de estos estatutos que van a ser piedras fundamentales de la congregación de Israel ya están siendo dados a conocer al pueblo. Y también el rol de Moisés como intercesor. Él ahora subió a la montaña una segunda vez para traer las segundas tablas. ¿Okay? Una distinción muy importante que quería hacer, que no me entró en la parashá pasada, es que las primeras tablas habían sido escritas, dice, por el dedo de Dios. Pero estas segundas tablas van a ser grabadas por la mano de Moisés. Entonces hay una diferencia fundamental aquí, pero tenemos un patrón bastante parecido en que Moisés sube por 40 días, ayuna y básicamente él ve al Eterno como si fuese quien se sienta con un amigo. Él había visto la gloria, le había sido revelada y nos dice la literatura rabínica que cuando él bajó con las segundas tablas, ¿sabe qué día era, Miguel? Cuando Moisés bajó con las segundas tablas, era el día de Yom Kippur, de acuerdo a la literatura rabínica. Y si usted se pone a hacer la cronología de 40 días y cuánto tiempo pudo haber estado abajo, de cuándo había comenzado, desde que subió la primera vez y luego otros 40 días, llegamos más o menos a ese tiempo, lo cual es interesantísimo porque Moisés había pedido por el perdón, por la expiación de los hijos de Israel, de sus pecados, del becerro de oro. Y eh, ahora está esta convocación en donde se les reafirma otra vez el Shabbat y esta parashá básicamente habla de
la construcción del tabernáculo. Pero Miguel, le quiero dar la bienvenida y gracias por estar aquí hoy. Gracias, Luis. Saludos para todos. Sí, cuando nosotros comenzamos a mirar todo esto de la ofrenda para el tabernáculo en el verso 4, llama mucho la atención que dice, esto es lo que el Señor Jehová ha ordenado diciendo, toma entre vosotros ofrenda para Jehová todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda a Jehová oro, plata y bronce. Corazón generoso. Esa expresión tiene mucho que ver con lo que la cultura en general nos está enseñando hoy, en el sentido de que es todo lo opuesto. Sí, la cultura no nos enseña a ser generosos, nos enseña a que nosotros luchemos por nuestras propias cosas. Entonces, incluso hay propagandas que usted de pronto ve en la televisión que dice, usted ve que el fulano, su vecino, tiene un carro de tal modelo, ya codiciar no es pecado, tener envidia no es pecado, usted también puede, vaya y tenga el suyo propio. De manera que se nos alimenta continuamente a esta avaricia y a ese sentido de poseer y de que si alguien quiere algo, que trabaje y lo consiga. Resulta que allí en este momento el Padre habla de que los que tengan corazón generoso, evidentemente no todos lo tenían y probablemente algunos dieron un poco más que otros, pero Jehová esperaba recibir lo que voluntariamente la gente quisiera entregar. Entonces hay personas mezquinas que prefieren retenerlo todo para sí mismas, pero hay otras que prefieren entregar y utilizar lo mínimo necesario para su sustento, su familia, y el resto lo entregan para beneficio de otros. Ahora, yo sé que de esto se ha agarrado mucha gente porque de este pasaje, cuando yo estaba en el ministerio también, pues uno predicaba diciéndole a la gente, mire, traiga ofrendas y traiga diezmos y todo esto al templo, ¿no? Al templo, porque también teníamos el concepto errado de que el edificio donde estábamos le llamábamos templo, sin entender que templo no hay sino uno, en el que Jehová habita en Jerusalén. Pero todas estas cosas amañadas y oscuras, digamos, falta de información, pues uno simplemente utilizaba estos pasajes también para decirle a la gente, mire, como hizo el pueblo de Israel, que tuvo que en el corazón generoso, haga usted, traiga igualmente ofrenda generosa. Entonces, bueno, lo que quiero ir es, mire, independiente de cómo tan difícil sea la situación, es importante que mantengamos una actitud de dar, apoyar, ayudar, porque en este caso lo que el Padre está pidiendo que la gente traiga son principalmente cosas en especias, ¿no? Tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa, madera de acacia, aceite para el alumbrado, piedras de engaste, etcétera. Todo eso es con el propósito de construir un lugar en donde la presencia de Jehová va a habitar. Y perdóname que me tome un poquito aquí para hacer una aplicación de esto otra vez. Yo soy fanático de las aplicaciones. Hoy en día, que no hay un templo físico, Yeshua está formando un templo también. Y ese templo que lo está siendo formado por piedras vivas, como dice el apóstol Pedro Kefa. Nosotros somos piedras vivas. Ese templo está siendo conformado por usted, por mí, por muchos otros que hemos deseado, que hemos aceptado seguir a Yeshua y que Yeshua nos ha conducido al Padre y entonces hemos aceptado la Torá del Padre porque ese ha sido el proceso y ahora estamos dentro del pueblo de Jehová y este pueblo que se está construyendo, este templo, a veces requiere también de soporte en el sentido físico, en el sentido financiero, ¿sí?
requiere de corazones generosos que, que hagan aportes en la medida de lo posible, con gratitud, con alegría, con gozo, para poder seguir llevando adelante el trabajo de publicar la palabra, de enseñar la palabra y de que otros sean sumados a este cuerpo. Entonces, esto de la generosidad que se nos muestra allí tiene mucha aplicación aún hoy en día. La otra parte que viene ahí, que ya te paso para que tú compartas sobre eso si deseas, es en el verso 10 que dice, todo hombre hábil de entre vosotros haga todo lo que Jehová ha ordenado. Y me viene a la mente aquello de cómo Jehová nos equipa a cada uno con habilidades, dones, talentos, para que los utilicemos de la mejor manera, generosamente. Yo no veo a Oliab y a todos estos diciendo, bueno, ok, Moshe, listo, yo estoy aquí, pero ¿cuánto va a ser el salario? ¿Cuánto me van a pagar a la semana? ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es mi mensualidad? ¿Y quién me va a pagar los gastos de salud? ¿Y cómo va a ser para esto y para aquello? No, esta gente entendió que esos dones, lo que ellos mismos eran, era para gastarse, para invertirse, para utilizarse al servicio, en este caso, de algo tan espectacular como iba a ser la obra del tabernáculo. Excelente, Miguel, muy buen aporte, y una de las cosas tal vez más contrastantes es que en la parashá pasada estábamos hablando del impuesto de medio shekel con el censo, que era obligatorio. ¿Okay? Entonces teníamos eso que era obligatorio, pero ahora tenemos este que es voluntario. ¿Okay? Entonces la gente está trayendo todo esto de corazón, como se dice, y lo interesante también, igual que en el desierto, todas estas personas hubiesen tenido estos elementos, ¿sí? Porque, ok, plata y oro sabemos que le habían pedido a los egipcios. Ese fue su salario por haber sido esclavos, y se lo dieron porque estaban aterrorizados. Y luego, bueno, me imagino que tenían también pieles y vestimentas que también trajeron, pero, o sea, se habían llevado todo. Se fueron con la caravana, como dijo Moisés, se llevaba hasta todos los animales, y cómo viajaba la gente en ese entonces. Es difícil de conceptualizar también, porque ahora nosotros llevamos una valijita, sí, tenemos ahí, y sabemos que contamos con todos los servicios y todo a dónde llegamos, pero la manera como se viaja en el desierto, obviamente, la manera de los nómades o los beduinos hoy en día es totalmente distinto, y las caravanas que llevabas animales, es como tener todos tus vehículos, como tener ahí tu RV, el trailer, y tienes ahí todo ya, y sabes que no vuelves. Entonces, bueno, ¿Sabes también, sí. Perdón, yo he pensado mucho sobre eso, y cuando entendí que el asunto de la preparación para salir de Egipto no fue una cuestión de semanas, como aparentaba la lectura casual del texto, sino que probablemente se demoró hasta seis meses la salida desde que llegó Moshe hasta cuando ellos salieron. Fue tiempo suficiente para que ellos se prepararan, porque sabían que si iban para la tierra prometida, pues iban a tener que acampar, hacer carretas y hacer tiendas y todo esto, porque era una gente que no vivía en tiendas, ellos vivían en la ciudad. Entonces tuvieron todo ese tiempo para equiparse consiguiendo todo esto que se menciona allí, y lo tenían entonces también disponible cuando se requirió para el tabernáculo. ¿Te parece que algo tiene sentido así? Sí, es probable, sí, sí. Por eso sí, ¿no? Es interesante leer el texto una y otra vez, y encontrar esos detallitos, o pensar escenarios diferentes, a veces mirar alguna perspectiva de Hollywood o de algún otro director, y a veces, muchas veces, no, muchas de las películas también buscan en literatura extra bíblica,
como puede ser rabínica o de Josefo, y tratan de poner ahí el rompecabezas y ver cómo pudo haber sucedido. Obviamente nadie sabe 100%. Pero acerca de traer todos estos elementos al tabernáculo, también lo que me gusta es, y esto lo tocábamos un poco la semana pasada cuando hablábamos de esa ofrenda de medio shekel, pero traer un elemento que cada uno tenía su habilidad, como usted decía, pero también, obviamente, algunos tenían oro y plata, otros tenían ciertas pieles, otro tenía una piedra, ¿sí? Y todos traen eso, y entre toda la comunidad están apuntando a construir un bien común. ¿Okay? Que obviamente se está elevando porque es algo que se consagra para hacer algo santo, que es para nuestro creador, pero también imagínense simplemente construir lo que sea en una comunidad, construir un campo de fútbol o una escuela, ¿sí? Y cada uno trae un ladrillo. Y luego de que se hace eso, ya como cada miembro de la comunidad se relaciona con el otro, toma otro nivel, porque ahora estamos construyendo algo juntos. Y se ve que la gente estaba tan entusiasmada que Betzalel y Oholiab, los que estaban a cargo de la construcción, le dicen a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra. ¿Okay? Entonces, luego Moisés mandó diciendo, y ya esto es en el capítulo 36, ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Ya habían traído, y esta era una obra monumental que requería, qué sé yo, o sea, toneladas incluso, y con toda la madera y todo eso, y todos los materiales. Y, y la gente trajo más incluso de lo que se necesitaba. Y tenemos por un lado Betzalel y Oholiab, pero por el otro lado también otras personas que también eran, su corazón era impulsado, dice, y que a su espíritu le dio voluntad. El Eterno, tenemos toda esta gente que está colaborando también para esta tarea. Obviamente no era solamente Betzalel y Oholiab que tenían que procesar todo eso, había muchísimos también involucrados. Y no, de hecho, dice en el 22, todos aquellos de corazón generoso vinieron, trajeron cosas, pero luego dice en el 25, las mujeres hábiles hilaron con sus manos, trajeron lo que habían hilado, o sea, sí, fue algo espectacular, ¿no? Yo creo que era la primera vez que se veía algo así, donde Jehová involucra a la gente en una meta común. Eso les da un sentido de identidad, de participación, de pertenencia, ¿no? Porque era su tabernáculo en cierto sentido. No fue algo que hizo solamente una persona, como sucedió posteriormente. No sé si ustedes habrán reflexionado en eso, pero el caso del templo de Salomón es diferente. Salomón no pide que traigan ofrendas, sino que todo lo que ha recogido David arranca y hace el templo. Entonces no sé hasta qué punto pudo haber esa misma sentimiento de identidad de la gente con el templo que lo que fue con el tabernáculo. El tabernáculo era su tabernáculo, en el sentido que ellos habían aportado todo lo que había y habían puesto su trabajo para hacerlo también, ¿no? Así es, y el versículo que estaba buscando es 36:1, Miguel, además de lo de las mujeres, porque eso también, muy, muy buena acotación. Así pues, Betzalel y Aholiab y todo hombre de talento a quien Jehová haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio y del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová, ¿ok? Entonces, esto incluye a un grupo muchísimo más grande de personas que lo que nos habíamos imaginado, y así es como pudieron terminar esa obra en solo unos meses y no les tomó años. Cierto. Y otra cosa, mira, ahí nosotros en la vida práctica no debemos frenarnos ante los desafíos que tenemos a diario
porque no es que no tengo la habilidad, no. Yo creo que nosotros debemos orar y buscar que Jehová, por medio de su espíritu, nos capacite. Yo he experimentado literalmente eso, ¿sí? Yo hay momentos en donde he estado enredado, por ejemplo, en algo de un programa de diseño o algo dentro del computador y usted diría, no, pero Dios no sabe de sistemas. Sí sabe de sistemas, porque he orado y he encontrado soluciones que, a pesar de haber llamado yo a sitios especializados a que me las dieran, no me las pudieron dar. Y el Señor me guía y puedo resolver el problema. Entonces, hay muchos casos en los que nosotros podemos acudir a nuestro Padre porque Él nos capacita, Él pone espíritu de sabiduría, de inteligencia en nosotros. Ahora, una cosa es que usted quiera hacerlo todo porque por autosuficiencia y no quiere darle participación a otros. Eso ya es otro asunto. Pero cuando hay la necesidad, yo doy testimonio de que realmente nuestro Padre nos equipa para llevar a cabo lo que se requiere hacer y hacerlo bien como Él espera que sea hecho. Excelente, Miguel. Y, y ya entrando a los detalles que estaban construyendo Betzalel y Oholiab y aquellos talentosos, dice que Betzalel hizo un arca de madera de acacia, ¿ok? ¿Qué palabra es esta? Un arón, ¿ok? Y de 2 codos y medio, su ancho de codo y medio y su altura de codo y medio, lo recubrió de oro por dentro y por fuera. Luego tenemos el propiciatorio. Aquí, ¿cuál es esta palabra propiciatorio? Estamos hablando del arca de la alianza. ¿Okay? Este propiciatorio era la cobertura de este arca, que en hebreo es la palabra caporet. Y recuerden, en la parashá pasada, Miguel le comentaba acerca de esta palabra rescate y expiación que estaba haciendo el pueblo de Israel con el censo, y también teníamos esta relación con la palabra Kippurim. Y por supuesto. Y kafar, ¿ok? Entonces acá caporet también se relaciona con esa palabra. El propiciatorio es el lugar donde se va a hacer la expiación. Recordemos luego cómo eso sucede a través de la sangre del sacrificio de Yom Kippur que traía el sacerdote una vez por año. Se menciona aquí un querubín de un extremo y un querubín del otro, y todas estas cosas son muchísimos detalles que habla de la construcción y de cómo va a estar hecho este tabernáculo, pero muchísimas cosas para pensar y reflexionar el significado también, qué es lo que esto significa, por qué fueron comandados a crear esto de esta manera, de estas dimensiones. Todo eso es un estudio de por sí, o sea, tiene que durar años. También pensar en la forma, cómo se veía todo. Hay tantas representaciones, distintas personas hicieron distintos modelos de cómo se veían las cosas. Hace un par de años, me parece que fue, en uno de los Sukkot, había un hombre que tenía una presentación y él escribió un libro acerca de cómo el tabernáculo, y él es ingeniero mecánico, y él escribió un libro acerca de cómo el tabernáculo es de la forma de un domo. No sé si usted se lo cruzó eso, Miguel. Sí, lo he visto, claro. Okay, para el que lo quiera buscar, se llama Andrew Hoy, Andrew L. Hoy. Y tiene mucho sentido en sus argumentos, ¿no? Sí, no, y él tiene una, sí, desarrolla muy bien su argumento, tiene muy buenos cálculos, o sea, si se quiere refutar, hay que al menos ver qué es lo que presenta y bueno, realmente estos modelos que nosotros conocemos son también modelos que otra gente, exacto, nosotros no sabemos exactamente cómo se veía, pero qué sé yo, tendría sentido que fuese como un domo y bueno,
Eso por un lado, los querubines, que hablaba en una de las últimas parashot también, el simbolismo de los querubines que estaban a la entrada del jardín del Edén, cuidándolo de Adán una vez que ellos fueron echados. Luego tenemos una mesa de madera, ¿okay? Luego tenemos las varas de madera de acacia, la madera que se utilizaba era de acacia, que es un árbol que crece allí en el desierto, puede crecer bastante grande también. Luego tenemos versículo 17, estoy en el capítulo 37, un candelabro de oro puro, que aquí tenemos la menorá, en el 17 es literalmente ahí menorá de oro puro, labrado a martillo, y aquí estos detalles que uno también se pierde cuando piensa en la menorá, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Y dice, de sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado y otros 3 brazos del otro. ¿Okay? ¿Qué significa todo esto? En un brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en el otro brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían de la menorá. ¿Okay? Y todas estas piezas eran también de oro puro. Entonces, una obra monumental, imagínense Moisés dándole las instrucciones a Bezalel, pobrecito. Dice, todo esto es lo que necesita, vas a necesitar la sabiduría de Dios para que te ayude con esta obra, no hay manera. Luego... La ventaja era que Moshe había visto cada una de esas cosas cuando estuvo en el lo había monte. visto. Entonces Así ya es. cuando tú lo ves y estás supervisando eso, le dice, no, así no es por aquí un poquito, por allá otro, afínale aquí, ¿cierto? Porque tiene la imagen mental muy clara. Cosa que no tenemos, ahorita tenemos solo la instrucción escrita muy general y pues la gente hace lo mejor que puede, pero ni idea si realmente se ajustará a lo que el Señor dice, ¿no? Y sí, hay que hacer lo mejor que podamos. Luego habla del altar de incienso, y fíjese las dimensiones, cuando uno lee las dimensiones también lo pone a cuestionar la idea que uno tiene. 1 codo de largo, 1 codo de ancho, cuadrado, y 2 codos de altura. ¿Y qué es un codo? Una amá es flexiona el brazo, 90 grados, mírese ahí la mano, es la distancia del codo hasta el extremo del dedo mayor, ¿okay? Que es aproximadamente 40 centímetros. Había distintas dimensiones, pero si uno se imagina, entonces 80 centímetros, menos de 1 metro de altura, el altar de incienso, ¿okay? Bajito. Y tenía 2 cuernos, dice, todo de una sola pieza. Luego, de madera de acacia, el altar del holocausto. Esto también era de madera, acá dice, de capítulo 38. Y luego habla del atrio. Entonces ahí es donde se empieza a dar forma a lo que era el tabernáculo y las distintas recámaras o subdivisiones. Pero tal vez para redondear, por mi lado, hay que meditar en el propósito del tabernáculo, el simbolismo, qué es lo que significa. Esta fue una representación, ¿sí? Donde va a comulgar el Todopoderoso con el pueblo de Israel a través de este tabernáculo. ¿Okay? Entonces, esa experiencia que el pueblo de Israel tuvo en el monte Sinaí, ellos van a dejar el monte Sinaí, pero esa presencia va a ir con ellos. ¿Okay? Y esto es a través del tabernáculo y más precisamente el arca de la alianza, que es donde la presencia del Creador se va a manifestar. Pero entonces, esto es el punto interesante, me parece, porque luego tenemos muchas referencias como Moisés pide por, y
la presencia del Creador va a ir con ellos. Esa es la promesa y eso es lo que Moisés está pidiendo para que ellos puedan proseguir. ¿Okay? Entonces lo mismo hay que transponerlo a nuestro viaje personal a través del desierto, ¿sí? Hacia la tierra prometida, luego de haber sido liberados de la esclavitud, y cómo transcurrimos por ese viaje. Miguel, ¿algo más para agregar? Y un detalle muy interesante de la construcción del tabernáculo, y es que es la primera obra desmontable de la que se registra, pues. Muy curioso porque normalmente toda la gente pues tenía sus cosas, sus ciudades o sus casas, o si acaso los nómadas tenían sus tiendas, pero no, aquí tenemos un edificio elaborado, sofisticado, complejo, que necesita mucho orden para ser armado y desarmado, muchas veces, como lo fue a lo largo de esos 40 años. Se necesitaba mucha precisión en todo. Este fue el preámbulo de lo que hoy nosotros conocemos como los muebles, cómprelo y ármelo usted mismo. ¿Sí? Aquí hay una compañía que se llama IKEA, que es de origen europeo, que vende todos los muebles así, a IKEA. Pero ese no, imagínense si le pedían a Betzalel, ¿me haces otro, por favor, que me lo quiero comprar aquí para mi propiedad? No, eso es una vez en la vida que se hace eso. Una vez en la vida, sí. Entonces, es interesante y yo les sugiero a los lectores, cuando lean esto, piensen en ese otro detalle, ¿no? Esto era algo que necesitaba ser desmontado y armado muy rápida y eficientemente, muy precisamente, porque no solamente era para Dios, para el servicio a Él, sino que la prontitud con que debían desmontar y armar todo demandaba que fuera así. Entonces, esto me muestra a mí en particular, me muestra que el origen de todo esto no era meramente humano. Sí, aquí hay mano sobrenatural, mano de Dios en estas instrucciones. Entonces es bonito ver eso y pues con esa reflexión les dejamos. Excelente, hermano Miguel. Muchísimas gracias por hacer este programa conmigo. Esperamos que lo hayan disfrutado, que continúen con los estudios también por su cuenta, con sus grupos y sus familias, y acompáñenos en la próxima Parashá. Shalom.